Esquina 32 presenta Punto de Vista, un espacio en el que los temas de interés público son expuestos por ti, analizados por expertos y en el que las autoridades dan respuesta. Punto de Vista, un foro abierto en el que tu opinión cuenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en una emisión más de Punto de Vista. Les saludo a su amigo Sonia de Anda y estamos transmitiendo a través también de la 1550 de AM y la 800 de AM. Si está usted aquí en Tijuana y Santiago, si anda usted por Mexicali y Calexico, nos puede usted escuchar a través de la 1190 de AM y ahí acompañarnos durante una hora que dura este espacio. Hoy les vamos a tocar el tema pues relacionado al derecho legal de los abuelos y por esto le estamos dando la bienvenida pues a nuestros invitados, que tenemos casa llena. Está con nosotros la licenciada Nubia Ismane Rivera Patiño, jueza del Juzgado Tercero de lo Familiar. Jueza, muchísimas gracias. También está con nosotros el licenciado Pedro Alejandro García Peralta. Él es facilitador del Centro Estatal de Justicia Alternativa, también del Poder Judicial de Baja California. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lic, por la asistencia. También está con nosotros el maestro Daniel Avitia, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana. Gracias, Lic. Y con nosotros también la licenciada Carla Leiva, secretaria de Asuntos Familiares también de este Colegio de Abogados de Tijuana. Gracias, Lic, por su asistencia. Y bueno, pues nos vamos con este tema relacionado con las formas legales en las que de repente se empiezan a ver involucradas las personas de la tercera edad, porque no lo previeron, porque no se imaginaron que las cosas que pudieron haber ocurrido, y bueno, de alguna forma pues quedan en una indefensión. Y a veces pensamos que porque a mí no me pasó, mi papá o no me atendió, no me cuidó, y aunque te haya cuidado, también he visto esos casos, pues no amerita que los hijos se responsabilicen económicamente de sus padres. Y es donde entra el tema de pensión alimenticia para el adulto mayor. Pues inicio con usted. ¿Qué se ocupa para iniciar estos procedimientos de pensión alimenticia? Y si hay alguna salvedad de que diga, es que el señor nunca me dio dinero, no me pagó la escuela, me abandonó a mí y a mi mamá y nunca nos dio, ¿eso te evita la posibilidad de que tú pagues una pensión alimenticia? Sí, puede ser. Okay. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y por estar aquí con su auditorio. En relación a este primer cuestionamiento, hay ciertas salvedades que contempla el Código Civil para el Estado de Baja California. En primera, tengo que mencionar que tanto la ley a nivel federal como a nivel estatal que involucra a las personas adultas mayores, aquí en Baja California tenemos una ley de derechos, protección e integración de las personas de adultos mayores. Hay el ordenamiento menciona que hay un artículo en específico que señala el derecho a recibir alimentos por parte de estas personas adultos mayores y el deber por parte de la familia de otorgar precisamente, entre otras cuestiones que involucra la convivencia, que involucra el permanecer con base a este principio de la dignidad inherente al ser humano, en un lugar en donde pueda estar cubriéndose todas estas necesidades, pues primordialmente el derecho a la alimentación. De ahí partimos para señalar que el Código Civil del Estado de Baja California, en el artículo 301, señala que es obligación de los hijos proveer de una alimentación a los padres, a los adultos mayores, y en este caso todo lo que tenga que ver con esas necesidades, incluyendo primordialmente señala la atención geriátrica que pudieran ellos requerir. Cuando hablamos de pensión alimenticia incluimos techo incluso, ¿no? Claro. No es nada más para que comas y no tienes casa, ¿no? Incluso señala que la forma de cubrir esa necesidad que va a tener esta persona adulto mayor es integrándolo al seno familiar. Claro, habrá algunas, ¿cómo le pudiera decir? Excepciones, ¿verdad? Para que esto pudiera ser, pero en general es integrándolos al seno familiar para cubrir precisamente todas estas, elementos que contempla la pensión alimenticia, habitación, pues la alimentación, incluso el derecho a la salud y habla más allá la Suprema Corte del derecho a la educación que también pudieran tener, aun y cuando sean adultos mayores, ¿verdad? Sí hay una excepción
abordando el punto en específico, y dice que a menos de que se encuentren en un caso de excepción, cuando pudiera ser, hubieran podido ser sujetos a la pérdida de la patria potestad por las causales que marca el Código Civil. Ok, pero patria potestad, o sea, quiere decir que esa persona se sometió en su juventud a un juicio donde le retiraron la patria potestad y pero hubo un juicio de esta naturaleza. No nos especifica tal cual que tuvo que haberse tramitado ese juicio, pero pues podemos entender que eso tendría que ser, porque ¿cómo vamos a acreditar que efectivamente no se cumplieron con esas causas o con esas obligaciones que se tenían, verdad? Claro. Entonces tendríamos porque el hecho de que una mamá haya tramitado la pensión alimenticia y nunca me la pagaste, ¿podría entrar eso en una causal? Esa es una de las causas en las que podría darse la pérdida de la patria potestad. Y pudieran por ahí en ese sentido tal vez tener esa excepción, ¿verdad? Poder argumentar, por lo menos la defensa, exacto, ¿no? Exacto. Ok. Voy con Colegio de Abogados. A ver, Lic, ¿qué tan común es esto que llegue a escritorios de ustedes precisamente esta pues disyuntiva de darle pensión alimenticia o no a un padre, partiendo de las necesidades de la familia? Por ejemplo, vamos a suponer, independientemente de que si haya dado o no atención a sus hijos en edad menor, pero a veces las familias pues están en una situación precaria, pues por el estilo, y dicen, no me alcanza, apenas me alcanza para nosotros como para dar una pensión, o no puedo tener a este adulto, a este abuelito conmigo porque tengo niños, no tengo quien lo cuide, no sé, un sinfín de situaciones, ¿no? Sí, mira, bueno, actualmente pues es una situación que se ha venido visualizando, ¿verdad? Pero realmente es muy poco común que un abuelito, una persona de la tercera edad comparezca con nosotros a la oficina para poder promover un tipo de juicio de esta naturaleza, ¿verdad? Ellos casi no van, ¿no? Casi no van. Okay. No, probablemente por desconocimiento, probablemente, y también hay que tomar en tema consideración de dignidad, ¿no? De dignidad, o que a lo mejor sí tienen su retiro resuelto, ¿verdad? Que eso también hay que tomarlo en consideración, que muchas personas en el transcurso de su vida joven, ¿verdad? Productiva, económicamente, pues sí tuvieron esa inteligencia o ese punto de pensar en el futuro y dejar esas situaciones resueltas, en el sentido de que ya me voy a retirar, ya no voy a ser a lo mejor activo o productivo en un sector laboral, digámoslo así, pero a lo mejor hizo sus ciertas inversiones, tiene sus negocios que sean redituables, que le dejan cierta comodidad para poder solventar sus gastos o su vida digna, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en consideración. Hasta ahorita desconozco que exista una estadística de este tipo o de esta naturaleza. Creo que no existe desde mi saber. Por lo mismo, ¿no? Que son casos muy poco comunes legalmente hablando, porque socialmente pues sí podemos, a nosotros nos inculcan desde chicos, ¿no? Y sabes que pues como dicen los papás, ¿no? Los viejos son nuestros papás, los tenemos que cuidar hasta que ellos pues ya alcancen su vida límite y ya no estén con nosotros, pero como hijos sí es nuestra obligación, ¿verdad? Pero es un tema de valores, pero que también se ha transformado en lo legal, ¿no? Sí, es correcto, sí, de hecho, como dijo la ciudadana juez, sí lo contempla el código, porque es una de las obligaciones porque se cataloga a los abuelos o a los adultos mayores como personas con cierta vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, la ley protege a este sector vulnerable, ¿verdad? Y los integra en el sentido de que el adulto productivo tiene la obligación de brindar esos cuidados, esos alimentos a sus padres. Ok. Licenciada Carla, usted como encargada de asuntos familiares, ¿qué común denominador detecta en estos posiblemente pocos casos que ustedes lleguen a tratar, ¿no? De hecho, en lo personal... ¿Le molesto? Sí. De hecho, en lo personal no ha tocado atender a una persona que acuda con esta acción, ¿no? Lo que sí, en relación a que falleció la hija de una de nuestras clientas, falleció,
y en el sentido que ellas dependían económicamente de la persona que falleció. Entonces ahí sí acudieron con nosotros en el sentido de decir, ¿sabes qué? Estoy en estado de vulnerabilidad, yo dependía de mi hija, ella tiene un hijo y pues en la sucesión que se le da beneficio, en todo eso relacionado. Ella lo que solicitaba, lo que solicitamos fue unas diligencias de dependencia económica, en el sentido de que a ella se le asentara lo que es una pensión. Pero tenía más hijos, ¿verdad? Tenía un hijo. Tenía un hijo. De hecho, el hijo como tal cobró el Afore y lo relacionado al tema de la pensión con el seguro, pues se le correspondió a ellos. Ese es el tema práctico que a mí me ha llegado, porque realmente yo he preguntado, de hecho hace rato estaba platicando con unas personas mayores y dicen, no sabía que nosotros tenemos derecho a una pensión. Porque pues... Pero, ojo, a ver, ¿tengo derecho a una pensión porque lo tengo o porque tengo que demostrar que no tengo capacidad para mantenerme? O sea... El estado de necesidad en sí, digamos que los elementos para que se pueda dar esta acción es en el sentido de que pues se tiene que acreditar el estado de necesidad, es decir, no tiene los ingresos para solventar sus gastos. O sea, no es como el señor que sí tengo un negocito que me está produciendo y todo no le pido a mis hijos, ¿no? Sería en el sentido de que nada más acreditar el estado de necesidad, no sé, en el sentido de enfermedades que tiene que cubrir y también en el sentido, también lo vi en que no cuenten con un ingreso, ya sea también del INSS, del ISSSTE. Como una pensión. Que estén completamente pues vulnerados en sus derechos. También acreditar pues la relación filial, lo que es el estado de necesidad y también pues el estado económico o de ingresos que tiene la persona, porque también la persona obligada puede estar sujeta a una pensión alimenticia o diversos gastos también. Bien. Oiga, Lic, usted como integrante de este Centro de Justicia Alternativa, que es prácticamente lo que conocemos como el área donde se llega a un acuerdo sin alcanzar dimensiones ya de un juicio y demás, ¿no? Que es lo más conciliatorio posible, ¿no? En este sentido, ¿qué tanto las familias están aceptando conciliar y reconocer esta necesidad de los adultos mayores con independencia de lo que haya sucedido en el pasado? Porque creo que tiene que ver mucho con las cosas que se te van ahí acumulando en las emociones, ¿no? Sí, claro. Buenas tardes a todos. Sí, de hecho, es la mediación precisamente y la conciliación trata de verificar. Hay diferentes tipos de mediaciones, ¿no? Y de conciliaciones que son a estas les podemos llamar las transformativas, porque muchas veces cuando vienen con temas del pasado que vienen arrastrando y que no se pueden poner de acuerdo porque pues en su momento no me trataste bien como papá, yo como hijo traigo ese resentimiento, pues ahí lo platicamos muchas veces. La mediación trae muchas etapas, ¿no? Cuando platicamos en lo personal con cada uno, donde se desahogan, donde buscamos también ser agentes de la realidad, donde les hacemos ver las posibles consecuencias que puede llegar a tener todas estas cuestiones que hemos estado platicando ahorita. Entonces ellos al momento ya de desahogar, al momento de ya hacer una sesión conjunta donde ya estamos todos, donde ya desahogaron todos ellos ese posible sentimiento que traían cargando, ya al final de cuentas se vuelve hasta una sesión bonita porque empieza a haber la reconciliación entre mismos hermanos, entre papá e hijo, mamá e hija, y es donde ellos ya logran hacer la aceptación. Si no logran ahí hacerla, pues van a seguir con lo que es el juicio, claro. Porque ya nosotros tampoco podemos obligarlos a que acepten llevar a un acuerdo, claro. Porque al final de cuentas es un procedimiento voluntario y depende mucho de las voluntades de las partes. Entonces es bien importante ahí cuando las personas quieren arreglar, pues tratan de hacerlo, al final de cuentas buscan la manera, de lograr el entendimiento, y si logramos eso, pues ya dimos el paso adelante, ¿no? Ok, entonces cuando se presentan estos juicios de pensión alimenticia, primero los pasan con ustedes, con el CEJA. No siempre, lo que pasa es que puede haber dos supuestos. Pueden llegar las personas a solicitar el servicio al centro como tal, y también la otra ya en etapa de juicio. En etapa de juicio, el secretario de acuerdos o el juzgado nos dice, ¿saben qué? Tenemos un asunto que quieren llegar a conciliar y están pidiendo la intervención del centro para que ustedes hagan la mediación, y es cuando nos los pasan y nosotros ya platicamos con ellos, tratamos de hacer la mediación, y si se logra, pues ya les pasamos el acuerdo en el cual llegaron en ese momento. Lo digo esto porque he estado viendo a veces en algunos grupos de Facebook que pone
hace poco puso una persona, mi papá nos abandonó, a mi mamá y a mí y a mis hermanos, se juntó con otra pareja, tuvo hijos, y ahora que está en un estado de vulnerabilidad, que por cierto también ya se divorció aparentemente de esa pareja, los hijos que sí fueron mantenidos y demás, sustentados económicamente, nos incluyeron en una demanda de pensión alimenticia a los que no fuimos a los que fuimos abandonados, ¿no? Entonces, claro, pues tú lo ves desde esa óptica, dices, pues aparentemente es algo injusto, sobre todo porque tenía una familia que sí sustentó y otra que dejó volando, ¿no? Ahí también se pueden entrar en esas excepciones para obligar a la persona a pagar la pensión alimenticia, pues. Como le comento, sí contempla esa excepción para efecto de que puedan ellos defenderse en ese sentido y señalar, pues obviamente, que pudieron haber caído en esas causas para perder la patria potestad. Pero estamos de acuerdo que se debió de haber hecho el procedimiento legal para iniciar esta demanda, ¿no? Se tendría que haber hecho, repito, la ley no lo contempla como tal, es decir, no señala que tiene que haberse hecho, solamente dice que hubiera habido alguna causa, ¿no? Y que hubiera habido alguna causa, ellos podrían acreditarlo con unas, no sé, diligencias que hubieran iniciado, por ejemplo, un juicio de pérdida de la patria potestad, una pensión alimenticia que hubieran solicitado en su oportunidad, ya sea ellos al ser mayores de edad y seguir estudiando, o la mamá cuando ellos eran menores de edad, o simplemente con las probanzas que pudieran obtener en el sentido de decir que no fueron subsanadas esas necesidades cuando ellos estuvieron. Aquí tiene que ver, y creo que partimos de un punto que es la reciprocidad, que es una característica esencial de los alimentos. Esa reciprocidad implica, cuando yo estoy en este estado de necesidad por ser menor de edad, tú atendiste esas necesidades que yo tenía. Cuando tú estés en ese estado de necesidad, yo ahora por esa reciprocidad, que es uno de los elementos, reitero, de la pensión alimenticia o de los alimentos, yo ahora voy a cumplir o suplir esas necesidades que ahora tú tienes. Ese estado de necesidad de parte de él, la ley lo presume. Dice que hay un estado de necesidad en el caso de las personas adultas mayores, en los casos de las personas con discapacidad, en los casos de las mujeres que se han dedicado al hogar, al cuidado de los hijos. Claro. Entonces, ese estado de necesidad se presume. Si yo exhibo un acta de nacimiento y digo, oye, tengo 70 años, 72 años, no tengo forma de llegarme de ingresos, estoy enfermo, no tengo una pensión alimenticia porque mi labor era en la informalidad y ahora no tengo una pensión como tal de una institución de salud, entonces se puede pedir esa pensión, pero repito, ahí entramos en ese principio de reciprocidad. Y solo es a los hijos, ¿verdad? Puede ser, no, dice el código que a los hijos o a cualquier persona cercana que sea descendiente. Entonces estamos entendiendo, si hablo de descendiente, hijos, abajo, nietos, hacia abajo. Pero no nos dice, es decir, no nos limita para que pudiera pedirse en un determinado momento a los hermanos, por ejemplo. Digo, ahí habría que echar mano porque es una obligación de parte del Estado con todas las políticas que tiene y por supuesto alcanza a la parte de la jurisdicción, que también podamos advertir esas necesidades y que si hay una persona cercana que tenga esa afiliación y que pueda suplir esas necesidades, también se podría llamar. En este sentido, a mí me gustaría saber qué podemos hacer con estos adultos mayores que ya están en la incapacidad de cuidarse. Digamos, personas que a lo mejor ya están postradas, que a lo mejor sus capacidades mentales ya se disminuyeron, ya no tienen una condición para pues responder y que empiezan a ser como que el mueble que nadie quiere cargar, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué procede, juez? ¿Dónde los...? Y a lo mejor vamos a eliminar el elemento de los hijos, porque ya ahorita lo explicó bastante bien, o a lo mejor el elemento de los hermanos. ¿A quién le toca responsabilizarse de un adulto en estas condiciones? Hay conductas que pueden ser constitutivas de delito, no es mi campo,
porque sí. yo me enfoco al área familiar, pero hay conductas que pueden ser constitutivas de delito y hay una omisión de auxilio u omisión de cuidados, como le queramos ver, y que involucra precisamente esta parte de cuando son abandonados por parte de su familia, no solamente en sus necesidades alimentarias, sino que también incluso pueden hacer uso de terceros, es decir, lo que usted refería al inicio, cuando hablamos de un albergue, de una casa hogar, de un asilo, en donde puedan ellos ir a encargar esa función que les corresponde y entonces empezar a cubrir esas necesidades de esa manera. Sin embargo, pueden dejar de cubrir los montos o las cuotas que se pueden cobrar y entonces se quedan abandonados. Ahí entra una omisión de cuidados. Hay algunas instituciones que se tienen que hacer cargo de ellos, pero no necesariamente, es decir, el Estado no va a poder suplir toda esta parte ni esta carga, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes entran? La familia, que son los que son directamente involucrados en este punto. A falta de las familias, entonces el Estado tendría que buscar esta área de vulnerabilidad en la que se encuentran estas personas y poder suplir esas necesidades, pero no hay como tal, digamos, una obligación directa en el caso de que no exista un familiar, de que venga alguien externo, es decir, el vecino que estaba, por ejemplo, y que era el que le atendía, que era el que le daba las vueltas cuando podía y demás, pero ahora está postrado en una cama. ¿Quién se hace cargo? El Estado tiene que entrar precisamente a suplir esta parte. Claro. Presidente, precisamente como colegio de abogados yo he visto casos de personas que están en esta condición. Y sobre todo aquí en Tijuana, porque son personas que se fueron de sus lugares de origen, ¿no? Y acá. Se vinieron aquí hicieron familia, la familia se desapareció, se fue a San Diego, o es más, se fueron a Estados Unidos y por alguna razón repatrian a la persona, que casi no ocurre, ¿verdad? Sí. Y se queda la familia por allá. Luego por la zona que estamos, y quedan en este estado de vulnerabilidad. No hay familia cercana. ¿No ha sentido usted que de alguna forma nos están faltando leyes precisamente para proteger estos escenarios? Pues mira, conforme pues el derecho va evolucionando, ¿no? Va evolucionando conforme también la sociedad evoluciona. Y a su vez también las políticas públicas deben de estar a la par en ese sentido. Entonces, como bien lo explicó la ciudadana juez, la ley ahorita te deja un campo abierto de decir la familia es la que se debe de hacer cargo de las personas en este pero caso. ¿Cómo obligas a una familia que está del otro lado, ¿no? Y que a lo mejor que no saben ni siquiera dónde claro. están? Bueno, en ese sentido, ahí es donde tiene que entrar la competencia del Estado. Porque al final es una persona en un sentido de vulnerabilidad, donde las instituciones públicas, ¿verdad?, tienen que velar por la protección de esta persona, que tiene estos derechos también humanos, porque al final tenemos que aterrizar la idea en el que el Estado, ¿verdad?, es el ente que está obligado a la protección de la sociedad, ¿verdad? Porque estas instituciones son creadas con un objeto, son creadas con un motivo, ¿verdad? Entonces, para brindar ese servicio, para brindar esa ayuda, ya sea humanitaria o comunitaria, como le quieran llamar, para eso se crean estas instituciones públicas, ¿verdad? Entonces, entre otras podría ser el DIF, que es una de las dependencias que protege específicamente la familia y a sus integrantes, ¿verdad? Claro. Licenciada Carla, yo he escuchado, por ejemplo, argumentos del DIF, porque como que se dividieron los DIF y la responsabilidad, como que el DIF estatal está atendiendo temas de menores y el DIF municipal el de los adultos mayores. Por lo menos en el DIF estatal he escuchado el argumento de que yo no puedo obligar a un adulto mayor a subirlo a una camioneta y llevármelo a una casa de retiro. Pero como que no estamos vislumbrando si este adulto mayor está, como le digo, con problemas de movilidad y a lo mejor con una incapacidad mental. Entonces, no está en condiciones. Yo he platicado con funcionarios de desarrollo social municipal y dice, pues era un señor en condición de calle que nos estaban hable y hable. Fuimos y a la hora que lo íbamos a subir, empezó a gritar y yo, alguien así, no me lo puedo llevar. O sea, claro. Entonces, pero bueno, estás viendo que hay una incapacidad mental.
¿cómo procedemos con casos así? ¿Los dejamos ahí en la calle entonces? No, pues ahí principalmente igual es en referencia a tratar de ubicar también pues, a sus familiares si se desconoce en el sentido de que está pues en situación de calle, pues a veces se designa como institución a alguien que pues, lo represente en el sentido, o sea, lo están acreditando que es una persona vulnerable, no tiene capacidad a lo mejor de entendimiento en base a la situación que ha sucedido, pues realmente es el encargado como DIF llevarlos a la fuerza, tiene que asumir su responsabilidad en el sentido de que ellos están encargados de velar por los intereses de las personas adultas. De igual forma, como hay un interés superior de las niñas, niños y adolescentes, también se debería promover como un interés superior de las personas mayores en estado de vulnerabilidad, en el sentido de que tienen que protegerlo y acatar ciertos lineamientos para que se pueda proceder a la ayuda, porque sí hay muchos que se niegan, no quieren estar encerrados o piensan de que voy a ir para allá, no sé qué me van a hacer, a qué me puedo exponer, ¿no? Que es su principal miedo. No lo ven como una ayuda, sino lo ven como con miedo en el sentido de que no saben o desconocen que hay una institución que te puede proteger, te puede ayudar, o igual les enseñan cierto oficio, algún área, ¿no? Que puede ser como las personas que están en los semáforos, que hacen manualidades, esos también te pueden apoyar en ese sentido. Claro. Usted en el CEJA, ¿qué tanto ven a veces el interés de un familiar de llevarse de llevarlo a otro lugar? Porque luego hay personas de la tercera edad que están, pues a lo mejor sí tienen una propiedad, a lo mejor sí tienen un ingreso, pero su condición física ya no está dando lo suficiente, ya no son autosuficientes, y a lo mejor su condición mental también se ha ido degradando. Entonces, y se aferran a que yo de aquí no me salga. ¿Cómo intervienen en este sentido? Y a lo mejor si hay familia que lo quiere llevar o que se lo llevaron a un asilo o lo quiere tener en su casa y el señor está en el plan, o la señora, de que esta es mi casa y yo aquí me quiero morir, porque eso es lo que te dicen, ¿eh? Bueno, digo, viendo temas que a mí me ha tocado atender, digo, y un tema muy en específico, tal cual así, que donde la señora tenía su casa, pero no se quería salir de su casa, y realmente decidió no salirse, pero pues tenía todos sus hijos que querían estar a cargo de ella, que se preocupaban por ella, porque al final de cuentas pues estaba sola. Entonces, pues ahí era ponerse de acuerdo, ya sea en que se rotaran ellos los tiempos para estar pasando con ella, o contratar a alguien de confianza que estuviera también bajo el cuidado todo el tiempo de acompañamiento, de que la estuviera ayudando en sus quehaceres y demás. O sea, la forma es, pónganse de acuerdo todos ustedes, porque la realidad que está pasando es esta: la señora no se quiere ir, y aquí en el centro con nosotros pues no podemos obligar a las partes a que impongan ellos lo que ellos quieren. Aquí es voluntad y prevalece siempre la voluntad antes que cualquier otra cosa. Entonces, si se logran poner de acuerdo todos, logran llegar al acuerdo y ya se puede realizar, ya sea que a lo mejor que vaya como visita a ciertas casas, que cada quien se haga cargo por una semana, por un mes, o vayan a la casa cada quien, o se designe a alguien que vaya a estar bajo el cuidado de la señora. Es la única manera que nosotros podemos lograr, pónganse de acuerdo todos y que la persona acepte en lo que están acordando ahí mismo. Pues podemos sacar a un abuelito a la fuerza, pataleando, como quien dice. Pasamos de un sistema que traíamos en donde teníamos un estado de interdicción que hace años la Corte declaró que es inconstitucional, precisamente porque declara nula la capacidad de las personas. Entonces venimos arrastrando esos modelos que le llamaban de residencia, de rehabilitador, en donde decíamos, bueno, si un médico dice que tú puedes hacer algo, entonces lo hacemos, y si no, entonces ya tú no tienes capacidad para nada. Y esto lo convertimos a un modelo social en donde en base a los derechos humanos se respeta la voluntad y preferencias de la persona. No podemos de ninguna manera contrariar esa voluntad y hay que reconocer su capacidad plena. Sigue teniendo capacidad. Ya no existen los juicios de interdicción, pasamos a lo que es pues este sistema de apoyos y salvaguardas en donde prevalece la voluntad de la persona, y esta, si no se obtiene de manera directa, de manera indirecta. Y el hecho que mencionaba aquí el licenciado de que ellos son los que se tienen que poner de acuerdo para cuidar de él,
es muy cierto, o de la señora, en este caso no sé si era una señora o un señor, y tienen ellos que buscar esos medios para poder lograr que ese entorno en el que él se está desenvolviendo siga siendo un factor de protección para él, y eso implicará entonces que ahora ellos se puedan poner a lo mejor en un calendario y señalar, sabes que yo esta semana, mi familia y yo nos hacemos cargo de él esta semana, de tal manera que mi hija, mi sobrina van a venir, van a estar pendientes de él, de sus necesidades, de si ya comió, de si ya se tomó el medicamento, de si ha dormido bien, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que respetar la voluntad de la persona. Mientras no corra un peligro extraordinario, por así decirlo, no hay o no habría necesidad de hacer estas situaciones extremas de, ¿sabes qué? No te puedes quedar solo porque ya tienes 80 años y no te puedes quedar aquí, yo te llevo conmigo a la casa, ¿no? Porque además luego, como algunas personas mayores dicen, bueno, es que si no hago esto, entonces ya no voy a poder seguir siendo útil, ¿no? Y ya no voy a seguir siendo productivo, y entonces es mi esquema, empiezan, ¿no? Es mi esquema, exacto, es mi ¿no? lugar, ¿no? Y entonces esto implicará que nosotros como instituciones tengamos que respetar esa decisión, esa voluntad, y buscar aquellos elementos que les puedan a ellos beneficiar. En este sentido, primero es declarar la capacidad plena de la persona. Segundo, con este sistema de apoyos y salvaguardas, señalar pues a una persona que le pueda servir. Lo que antes teníamos como una especie de tutor, en donde ya nulificábamos la voluntad de la persona y el tutor decidía todo, ahora es la persona de apoyo siempre y cuando lo que a él le convenga. Si yo sé que a él refiere que prefiere ir con un médico en particular, pero yo estoy empeñada que vaya con otro que yo considero que es la opción más cercana, bueno, yo tengo que tomar en cuenta que él quiere ir con ese médico, que le conoce ya, que conoce ya su historial médico, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es básicamente el respeto a esas decisiones. Esto hablando en el término del cuidado, pero ¿cómo procedemos, por ejemplo, cuando tenemos a estos abuelitos que empiezan a perder pues la capacidad mental, que incluso ya no pueden firmar, ya no hablan, ¿no? Lo digo porque tuvimos en caso en mi familia una condición de esta naturaleza, y ella tenía un hijo que tuvo que recurrir a tribunales precisamente porque ya no podía incluso acceder a las cuentas bancarias de la tía, que era pensionada, que tenía sus tarjetas de bienestar y demás, pero pues ya no estaba en condiciones de llevarla ni a un banco, ni ya no había. Entonces tuvo que utilizar, en ese momento me dijo el juicio de interdicción, pero evidentemente ya no existe. Pero en el caso económico, que es estos procedimientos de que alguien se toma el control de tus cuentas, de los procesos que vas a seguir, y que tú ya no estás en condiciones. Claro, igual esta persona de apoyo es la que va a venir a ver no solamente la parte del cuidado de la persona, sino también el cuidado de los bienes que puedan tener respecto a la persona, y tendrán que ser supervisados, claro, claro, porque a final de cuentas, y esto lo tenemos bien sabido, creo que es más del, quisiera decir el porcentaje, ¿no? Pero su auditorio va a saber que si va a una institución de salud y la persona ya no puede trasladarse y ya no puede firmar, el instituto dice, llámese Cali, y lo si que eres sea. un pensionado, tienes que demostrar que la persona está viva, ¿no? Entonces, pero que venga. Claro, exacto. Está postrada en cama con aparatos, te la traigo, que es donde hemos visto algunos escenarios sumamente atroces de los bancos llevando a las personas en camilla. Sí, totalmente. Y entonces ahí es donde pasamos a estas facultades que se le pueden dar a esa persona de apoyo para que pueda realizar esos trámites o esas cuestiones administrativas que ya no las puede desarrollar por sí mismo la persona, sin suplir esa capacidad, ¿verdad? Obviamente con las salvaguardas y con los apoyos extraordinarios que pueden significar que podamos tener una supervisión, vamos, o sea, si estás haciendo uso de la cuenta bancaria que va directamente para las necesidades de esta persona,
entonces dime cómo estás haciendo uso de ello, ¿no? Y ahí es como vamos buscando el hecho de que la protección sea integral. Lic, precisamente ¿qué le recomienda usted a las personas que tienen ahorita un adulto mayor, todavía con sus facultades mentales, digamos, con la capacidad de tomar decisiones preventivas, precisamente para que no hayan este tipo de escenarios en donde pues prácticamente tengo que iniciar un juicio para poder tomar control de tus cuentas porque tú ya no puedes ir al banco, se venció la tarjeta del banco, hubo modificaciones, por ejemplo, recientemente en esta Secretaría de Bienestar, donde modificaron las tarjetas y el abuelito tenía que ir personalmente. Ahí vemos los viejitos de ahí sentados, haciendo su trámite, ¿no? Y los que no, ¿qué recomendación le da usted a los que van a ser el cuidador legal, por así decirlo, de este adulto mayor? Correcto. Pues mira, principalmente en aras de prevenir, ¿verdad?, este tipo de situaciones, pues siempre es, yo creo que al ser estamos hablando de una familia, o sea, que tiene buena comunicación, una familia que sí se apoya, ¿verdad? Entonces, un señor que le dice, mi hijo tengo o mi hija tengo, en este hijo tengo confianza. Claro, claro, sí. Al final yo creo que debe de prevalecer la comunicación para efectos de que dentro de esa misma comunicación entre ellos dos puedan poner de acuerdo. Si es un tema bancario, si es un tema de esa naturaleza, cuando tú abres una cuenta, pues obviamente hay un beneficiario, hay ciertas circunstancias y ciertos protocolos que también maneja el banco donde si se puede por medio de un poder darle a lo mejor acceso a ciertas cuentas o tener en este caso las cuentas compartidas por esta persona como copropietarios de la cuenta, exactamente, o tener en este caso no sé, una base de datos familiar donde vengan las contraseñas, entre otras cosas, para hacer uso de los recursos para el beneficio del adulto menor que en su momento pueda tener cierto grado de vulnerabilidad o cierto grado que se le complique la salud o ocupa cierto tratamiento, y a lo mejor, como dice la ciudadana juez, no es decidir por él cuando la persona que va a cuidarlo se le antoja, sino que sirva como esta persona de apoyo para efectos de facilitarle, en este caso, la estancia y la vida a la persona. Exactamente, o sea, ir a un banco es tedioso, es tardado, el traslado, el tráfico, y muchas veces una persona en cierto grado de vulnerabilidad pues es incómodo y puede ser hasta riesgoso, ¿verdad? Entonces, si su salud se agrava o tiene un cierto grado de alguna enfermedad que le impida realizar este tipo de trámites, pues sí es preverlo con los documentos conducentes, poderes, compartir en este caso las cuentas, compartir a lo mejor irlo previendo, ¿no? Sí, claro, irlo previendo en el sentido de que, oye, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos muy buena comunicación, somos familia, yo te voy a proveer de esta información para que en su momento nos pueda servir y yo no me tenga que trasladar. Lic, ¿qué tan común es esto? Y esto hablando de que tengo a alguien de confianza y cuando no lo tiene. Pues realmente es un factor complicado en el sentido de que no accedes a tus cuentas, la persona a veces a lo mejor no tiene la incapacidad en el sentido de poder trasladarse, pero simplemente no quiere. Se niega, no, yo no voy a hacer esas vueltas, yo no voy a hacer eso. Y realmente pues es a lo mejor el ingreso que tienen estas personas. Igual como en el Afore y todo lo relacionado, como bien dice Lic, se pone a las personas desde un inicio quién va a ser el beneficiario. De igual forma, pues tiene que ponerse en el sentido las dependencias, bienestar, llámese, el tema de que alguien pueda respaldar esta situación. ¿Por qué? Porque se está tratando de personas adultas, mayores, mismas que están sujetos a este estado, ¿no? En el sentido de que no tienen la capacidad, a lo mejor sí la tienen, o simplemente es el negar, ¿no? En negar acudir a alguna institución para realizar los trámites correspondientes. Mi pensar es desde un inicio, ¿sabes qué? Designar a una persona que te apoye con el no sé, suministrar los medicamentos o si ya o estás, que sea un ya poquito más. estás viendo que ya tienes un problema de movilidad, de enfermedad que te está manteniendo en el hospital y que necesitan sacar dinero de tu pensión y cosas por el estilo, pues empezar a vislumbrar quién puede hacer estos trámites con todo y el riesgo que ello signifique. Pero también aquí digamos que tiene que haber
la institución, que también tengan ese criterio en el sentido de que estás viendo que te estás atendiendo a una persona que le puedes acudir en el sentido de la movilidad o simplemente, pues es un adulto mayor, va a estar sujeto a la imposibilidad en su momento de acudir directamente, manejar este requerimiento desde iniciar. Es que te voy a designar, no sé, una pensión bienestar, desígname a una persona quien pueda venir a cobrar tu pensión. Claro. Sería uno. Vale. En este sentido también, juez, me gustaría también reconocer ahorita cuáles son las condiciones o el delito o las responsabilidades, consecuencias en las que puedes incurrir cuando tienes un papá o una mamá adulta mayor y de plano te niegas a atender sus necesidades y hasta la abandonas. O sea, he conocido de casos, de hecho creo que esta semana presentamos uno de un adulto mayor que lo fueron a abandonar en un hotel, pero no es el primer caso que escucho que los abandonan en un hotel. Tengo una referencia cercana donde la abandonaron en un hotel del centro y ahí la dejaron. Obviamente el del hotel pues le llama al DIF y es recogido, pero de manera deliberada un familiar va y lo deja. ¿Hay una consecuencia legal de esto? Sí, hay una consecuencia legal. Hace un momento le comentaba que hay un delito específico que es el de omisión de auxilio o omisión de cuidados, que es en donde se cataloga esta conducta y que se agrava incluso cuando se trata de familiares, ¿verdad? Y no solamente dejarlos en su casa o en un hotel, sino incluso en una institución de asistencia social, ¿verdad? Cuando ya no lo vas, lo cuidas, lo visitas, le procuras a llegarle los medicamentos, no sé, todo lo que requiera para su cuidado. Y hay como tal este delito. Se puede dar este delito, no me sé pero aquí lo traigo, venía preparada, porque hace referencia a que este delito puede tener, dice que una pena de 1 a 4 años de prisión, incluso si con motivo de dicha omisión resultara la comisión de algún otro delito, se puede agravar. Es decir, tenemos aquí que sí hay una sanción como tal, si hay un delito, es decir, se convierte en una conducta delictiva como tal, y claro que puede ser sancionada. O sea, no solo la omisión de cuidados porque no lo das, sino porque fuiste y lo abandonaste. Exacto. En un lugar. Exacto. Que también hemos visto estos videos virales que se han hecho de abuelitos que los trepan en un Uber y le dicen, ve y déjalo allá, y allá va la abuelita llorando todo el camino, diciendo, pues ya me mandó con mi bolsita de ropa aquí en la mano. Claro. ¿No? Sí. Y eso es un delito, entonces. Sí, por supuesto que es un delito. O sea, no es sancionable. O sea, pensar que porque la estoy mandando a una casa de retiro, ya o sea, no te estoy tirando a la calle, me ¿no? quité la obligación, no, porque la está abandonando precisamente ahí. Es decir, la omisión implicará que sí, yo fui, te llevé, pero ya no procuré más nada. Es decir, no te acerqué, los pañales que requería para tu cuidado, porque ya no te puedes mover, estás postrado en cama, los medicamentos, la atención geriátrica por parte del médico. No, y además la señora evidentemente no va a gusto, se va resistiendo. Y va obligada. Claro, en ese sentido, ¿no? Obligada. Y nada más abonando un poquito a lo que mencionaba hace un momento en relación a que de manera anticipada, ¿qué se puede hacer? Existía una figura en donde por conducto de un notario se hacía valer esta cuestión, ¿verdad? Yo anticipadamente sé que puedo llegar a ese momento, y antes de que llegue ese momento yo designo a mi hermana para que sea la persona que vaya a apoyarme en estas cuestiones, ¿no? Antes era un tutor, es decir, yo la designo a ella para que sea mi tutor o mi tutora cuando ya yo deje de tener esas facultades que me puedan permitir ser autoindependiente, y deja con esta parte del estado de interdicción que se declara inconstitucional, deja de existir esta figura de la tutela para el caso de las personas con discapacidad o en condición de discapacidad, porque es muy diferente. Puedo tener una discapacidad, pero aún así puedo no tener ningún conflicto porque el Estado y mi familia me está proveyendo los elementos para que yo pueda ser autosuficiente. Diferentes a esa condición de discapacidad en donde el Estado no me provee esas condiciones para que yo pueda ser autosuficiente, y lo tenemos bien visto. Usted nada más imagínese una rampa
para las personas que tienen alguna cuestión problema de movilidad por la movilidad, y entonces esa rampa, decía una persona que conozco, dice, bueno, yo empecé con muletas y me era difícil acceder, pero luego ya cuando empiezo con la silla de ruedas me es mucho más difícil porque subir. Alguien me tiene que ayudar para subir esa rampa, porque es imposible que yo pueda subir esa rampa por la pendiente que tiene, ¿no? Entonces, esa es una condición de discapacidad en donde ya no se me están dando las oportunidades para que yo pueda desarrollarme, ¿no? Y en este supuesto, volviendo al tema del tutor o de la persona tutora que ya no existe, sí puede ser nombrar una persona de apoyo. Cuando yo ya tenga estos problemas, cuando yo ya tenga estas disminuciones en mis capacidades, entonces ahora sí puedo optar porque esta persona sea la que vaya a apoyar. Pero estamos de acuerdo que una cosa es que te esté apoyando y otra cosa es que tú con este poder que te dieron o esta capacidad puedas hacer ahí puedo más. delimitar esas condiciones, Okay, ¿verdad? okay, Que no esta persona puedo puede vender ser la mis que- mis Exacto, bienes, puedo delimitar, claro. Okay. Claro. ¿Algo que quería comentar? Sí, de igual forma, aunado a lo que dice la juez, hay que tomar también en consideración si en el supuesto de que un adulto mayor promueva un juicio de pensión en contra de uno de sus hijos, pues estamos hablando de tema de alimentos y ya existe también un registro, ¿verdad? De los deudores alimentarios. Entonces ya existe. Y no nada más es para los niños dejados que dejaste. Entonces ya existe ese registro, entonces también es una consecuencia, ¿verdad? En caso de que tú incumplas las obligaciones alimentarias, ya sea a tus hijos o a tu padre, que tenga ese contexto de tus padres. Y pues eso también puede tener una afectación porque también hay hay cierto bloqueo en tus derechos civiles, ¿verdad? Como ciudadano. No puedes hacer trámites ante el gobierno, no puedes participar en ningún tema de elección popular, entre otras cosas. Entonces, ese también sería una consecuencia ahorita con esta realidad del registro de deudores alimentarios. Vale. Lic, ya nos vamos. Licenciada Carla, ¿algo más que desea usted agregar? Pues en el sentido también de que al igual que los menores no pueden renunciar al derecho de alimentos, tampoco las personas mayores pueden, o dicen, no quiero que me den alimentos, si están viendo el estado de necesidad, no pueden renunciar a ello, porque es un derecho el percibir los alimentos. Gracias. Director, Lic de Ceja, ¿hay alguna reflexión adicional? Pues simplemente nosotros ofrecer nuestro servicio, que es un servicio gratuito, que es un servicio voluntario, confidencial, imparcial, y estamos allá a la orden siempre. Ustedes los asesoran también, ¿verdad? No podemos asesorarlos, podemos okay. orientar en dado caso para ver a qué institución podrían ir. Pero sin embargo, para eso existen los abogados que ellos pueden contratar o los pueden estar la Defensoría de Oficio, Defensoría, donde pueden acudir para asesorarse. Hay muchos despachos que brindan también ese servicio y con ellos podrían asesorarse. Nosotros únicamente pues brindamos orientación en caso de que no proceda con nosotros el tema, ¿no? La controversia planteada. Pues, ¿algo más que desea usted agregar? Sí, pues que seamos un poquito más sensibles ante este tema, ¿verdad? Poco a poco hemos ido viendo cómo las personas al llegar a esta edad adulta pues pareciera que no importan, ¿no? Y ahí sí tenemos que ser muy sensibles en esa cuestión. Sobre todo, por ahí dicen, ¿no?, que se conoce un pueblo por el hecho de cómo cuidas a tus adultos mayores y a tus niños, ¿no? Y aquí este es el caso, ¿no? Tenemos que buscar que tanto el Estado como la sociedad en conjunto podamos avanzar en que estos derechos que tienen ya regulados, porque está la ley a nivel estatal, a nivel federal, la convención a nivel internacional y todos los criterios de la Corte, sí, pero hay que bajarlos y hay que hacerlos efectivos, y eso depende de nosotros como Estado, en el caso de la parte jurídica que nos corresponde, pero también de la sociedad en general. Sobre todo porque también insisto un poco en esta parte de la región en donde nos encontramos, ¿no? Con adultos mayores que quedan pues desvinculados del seno familiar y sobre todo tener en cuenta casos, vuelvo otra vez a retomar este caso de Gene Hackman, ¿no?, de un actor con toda la capacidad económica que se encierra con su esposa en una propiedad donde no permiten que nadie entre y tienen un final verdaderamente atroz, que me queda claro que fueron decisiones tomadas por dos adultos mayores que quizás no dimensionaron
el escenario tan catastrófico que se presentó al final. Entonces, tómelo en cuenta, plantéeselo a su adulto mayor para que empiecen a ver todas estas posibilidades y tomen una decisión informada y sobre todo bien dirigida y consciente mientras estamos en nuestras capacidades. Nos vemos el próximo viernes, vamos a traer aquí notarios para que les digan cómo hacer sus procesos notariales, cómo realmente proteger sus bienes y prever precisamente pues estas economías a futuro. Gracias a los invitados por habernos asistido. Gracias. Y tenga usted excelente tarde. Esquina 32 presentó Punto de Vista.